Cada año se producen más de 200 millones de toneladas de leche en el mundo, y una parte silenciosa de ese volumen termina convertida en uno de los suplementos más consumidos del planeta, la proteína de suero. Todos los días, millones de personas mezclan una cucharada de polvo blanco en agua sin imaginar que detrás de ese gesto simple existe una cadena industrial que opera 24 horas al día transformando miles de litros de leche en más de 10.000 botes diarios listos para distribución global. Pero la proteína whey no nace en una fábrica de suplementos ni en un laboratorio brillante lleno de máquinas futuristas. Nace en una granja. Y todo comienza con una vaca diseñada para producir a gran escala. En las granjas lecheras modernas, la eficiencia no es opcional, es el corazón del sistema productivo, y cada animal es monitoreado mediante sensores que registran alimentación, salud, producción diaria y calidad del ordeño en tiempo real. Una vaca lechera industrial puede producir alrededor de 30 litros de leche por día, y en explotaciones masivas hablamos de cientos o miles de animales conectados a sistemas automáticos que permiten ordeños simultáneos con precisión sanitaria absoluta. El ordeño se realiza mediante brazos mecánicos que sellan cada pezón en un circuito cerrado de acero inoxidable, evitando el contacto externo y enviando la leche directamente hacia tuberías refrigeradas que activan de inmediato la cadena de frío. Desde el segundo en que la leche abandona la ubre, la temperatura comienza a descender hasta alcanzar aproximadamente 4 grados Celsius dentro de enormes tanques de almacenamiento diseñados para evitar crecimiento bacteriano y preservar estabilidad química. La leche no puede detenerse. Cada día, camiones cisterna refrigerados llegan a las granjas para recoger miles de litros y transportarlos hacia plantas de procesamiento lácteo ubicadas estratégicamente cerca de centros industriales. El transporte es rápido, controlado y monitoreado por GPS, porque cualquier variación térmica podría alterar la calidad final del producto que eventualmente terminará en forma de proteína en polvo. Pero antes de convertirse en suplemento, la leche tiene otro destino. La fábrica de queso. Cuando los camiones llegan a la planta quesera, la leche es descargada en áreas de recepción donde se realizan análisis microbiológicos y pruebas químicas que verifican grasa, proteína total, acidez y posibles contaminantes. Si los estándares no se cumplen, la leche no continúa. Pero cuando todo está dentro de parámetros, comienza la primera gran transformación industrial. La leche es bombeada hacia sistemas de pasteurización donde se calienta alrededor de 60 grados Celsius durante aproximadamente 30 minutos para eliminar bacterias potencialmente dañinas sin comprometer el perfil nutricional. Después del calentamiento controlado, la leche se enfría rápidamente hasta volver a los 4 grados, estabilizando la materia prima y preparándola para la etapa crítica de separación. Aquí ocurre el momento que cambia todo. En enormes tanques de coagulación se añade cuajo, una enzima que provoca que la leche se divida en dos fracciones completamente distintas. Una fracción sólida llamada cuajada. Y una fracción líquida llamada suero. La cuajada se convertirá en queso. El suero, durante siglos, fue considerado un residuo incómodo que representaba un problema ambiental por su alta carga orgánica y dificultad de eliminación. Pero ese líquido aparentemente simple contiene proteínas solubles de altísimo valor biológico. El suero representa aproximadamente el 19% de la proteína total presente en la leche original, y en él se encuentran compuestos como beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina e inmunoglobulinas que hoy son altamente demandados en nutrición deportiva. Durante miles de años el suero fue descartado. Hoy es oro blanco industrial. Una vez separado de la cuajada mediante procesos físicos de drenaje y filtración inicial, el suero líquido es canalizado hacia una línea independiente dentro de la planta donde comienza su propia cadena de procesamiento. Este líquido todavía contiene grandes cantidades de agua, además de pequeñas fracciones de grasa, lactosa y minerales que deben ser controladas si se quiere obtener una proteína pura y comercialmente viable. Aquí entran en acción sistemas avanzados de microfiltración y ultrafiltración de flujo cruzado que funcionan mediante membranas microscópicas capaces de separar moléculas según su tamaño molecular. El suero es impulsado a presión contra estas membranas, permitiendo que el agua y moléculas pequeñas atraviesen la superficie mientras las proteínas quedan retenidas y concentradas progresivamente en el circuito principal. Este proceso ocurre a temperaturas relativamente bajas para evitar desnaturalización, ya que el calor excesivo podría alterar la estructura tridimensional de las proteínas y reducir su calidad funcional. A medida que el suero circula repetidamente por estos módulos de filtración industrial, la concentración proteica aumenta mientras el volumen de agua disminuye de manera controlada. El líquido comienza a transformarse. Se vuelve más espeso, más denso, más rico en proteína. Dependiendo del estándar de producción,
el concentrado puede alcanzar niveles del 70% al 80% de proteína en base seca, marcando la diferencia entre un concentrado convencional y productos de mayor pureza. Pero aún no es polvo. Aún es un concentrado líquido. Y para convertirlo en ese polvo fino que cabe dentro de un bote plástico, falta una de las etapas más espectaculares del proceso industrial: la evaporación. El concentrado líquido es introducido en evaporadores industriales de múltiples efectos, donde se reduce progresivamente el contenido de agua mediante presión controlada y temperaturas optimizadas para preservar la integridad proteica. El agua comienza a transformarse en vapor. Las proteínas permanecen. El volumen disminuye. La concentración aumenta. Pero incluso después de la evaporación, el producto sigue siendo un líquido espeso que necesita una transformación final para volverse estable, transportable y comercial. Esa transformación ocurre en torres gigantes de secado por atomización. En el interior de estas torres, el concentrado es pulverizado en microgotas mediante boquillas de alta presión que lo dispersan dentro de una corriente de aire caliente cuidadosamente calibrada. Cada gota pierde humedad casi instantáneamente. El agua se evapora. La proteína cae. Lo que llega al fondo de la torre ya no es líquido. Es polvo. Un polvo fino, homogéneo y con humedad mínima que puede almacenarse durante largos periodos sin perder calidad nutricional. Después del secado, el polvo pasa por tamices industriales que eliminan partículas irregulares y garantizan uniformidad granulométrica antes de ser enviado a silos temporales de almacenamiento. Aquí termina la primera mitad del viaje. Pero aún falta convertir ese polvo industrial neutro en los miles de botes saborizados que llenan almacenes en todo el mundo. Y eso ocurre en otra fábrica. La fábrica de suplementos. El polvo de suero que acaba de salir de las torres de secado por atomización no está listo todavía para llegar al consumidor final, porque aunque ya tiene la concentración proteica adecuada y una humedad mínima que le permite estabilidad, aún carece de sabor, textura optimizada y presentación comercial. Este polvo neutro es transportado en sistemas cerrados hacia silos industriales gigantes donde puede almacenarse temporalmente mientras se coordina su envío hacia la planta especializada en suplementos nutricionales que operará la siguiente fase del proceso productivo. Camiones de carga sellados, equipados con sistemas de protección contra humedad y variaciones térmicas, trasladan toneladas de proteína base diariamente hacia complejos industriales que funcionan las 24 horas del día bajo protocolos de calidad extremadamente estrictos. Al llegar a la fábrica de suplementos, los sacos industriales de proteína concentrada son descargados en un almacén automatizado donde montacargas eléctricos organizan los pallets siguiendo sistemas digitales de trazabilidad que registran lote, origen, fecha de producción y especificaciones técnicas. Cada lote pasa primero por un laboratorio interno donde técnicos especializados realizan análisis de pureza, microbiología, contenido proteico real y presencia de metales pesados, asegurando que la materia prima cumple exactamente con los estándares prometidos en la etiqueta. Solo después de esta validación el polvo es liberado hacia la sala de formulación, una zona aislada con presión controlada y filtros de aire EPA diseñados para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada durante el mezclado. Aquí comienza la fase que convierte un polvo técnico en un producto comercial atractivo y consumible, porque la proteína por sí sola tiene un sabor lácteo neutro que no sería competitivo en el mercado deportivo global. Grandes mezcladoras rotatorias de acero inoxidable reciben la proteína base junto con saborizantes naturales o artificiales, cacao en polvo, edulcorantes como sucralosa o stevia, estabilizantes, enzimas digestivas opcionales y en algunos casos vitaminas o minerales añadidos según la fórmula específica del producto. Las mezcladoras industriales giran durante varios minutos con velocidades calibradas para garantizar que cada partícula de proteína quede recubierta uniformemente con los ingredientes adicionales, evitando zonas de mayor concentración de sabor o puntos con exceso de edulcorante. El objetivo es lograr una homogeneidad absoluta que permita que cada scoop que el consumidor utilice tenga exactamente el mismo perfil nutricional y el mismo sabor que cualquier otro dentro del mismo lote. Durante el mezclado, sensores internos monitorean temperatura y humedad relativa, ya que un ambiente inadecuado podría generar grumos o afectar la fluidez del polvo en las siguientes etapas del proceso. Una vez alcanzada la mezcla perfecta, el producto es transferido mediante sistemas de vacío hacia las tolvas de las máquinas llenadoras automáticas que esperan en la línea de envasado. En esta fase, cintas transportadoras sincronizadas movilizan envases plásticos vacíos que han sido previamente fabricados en otra sección de la planta mediante moldeo por inyección de polímeros de grado alimenticio resistentes a impactos y a la penetración de humedad.
Cada envase avanza hasta la estación de llenado donde un sistema dosificador computarizado libera la cantidad exacta de proteína en polvo según el peso especificado, que puede variar entre 900 gramos, 1 kilogramo o formatos mayores dependiendo del mercado objetivo. La precisión es absoluta, porque cualquier desviación podría significar pérdidas económicas o incumplimiento de normativas regulatorias internacionales. Después del llenado inicial, cada bote pasa automáticamente por una báscula de verificación que detecta incluso variaciones mínimas de gramos, y si el peso no coincide con el estándar programado, el envase es retirado automáticamente de la línea para inspección. Los envases aprobados continúan avanzando hacia la estación donde brazos robóticos insertan una cuchara medidora calibrada dentro de cada recipiente antes de que el sistema coloque la tapa correspondiente. Las tapas son presionadas y ajustadas con torque controlado electrónicamente para asegurar un cierre hermético que proteja el contenido de la humedad ambiental durante almacenamiento y transporte. A continuación, cada envase pasa por una máquina de sellado térmico que aplica un sello de seguridad interno de aluminio o plástico laminado, creando una barrera adicional contra manipulación y contaminación externa. Posteriormente, el bote es etiquetado con información detallada que incluye nombre del producto, perfil nutricional completo, instrucciones de uso, advertencias, número de lote, fecha de caducidad y códigos de trazabilidad que permiten rastrear cada unidad hasta la granja original si fuera necesario. Sistemas de visión artificial escanean cada etiqueta para verificar alineación correcta, legibilidad del código y ausencia de defectos de impresión antes de permitir que el producto continúe en la línea. Los envases terminados son agrupados automáticamente en cajas de cartón corrugado que luego son selladas y apiladas por brazos robóticos sobre pallets listos para distribución. En el área de logística, software avanzado organiza rutas de envío optimizadas hacia centros de distribución nacionales e internacionales, coordinando transporte terrestre, marítimo o aéreo según la urgencia del pedido y el destino final. Miles de botes salen diariamente de esta planta industrial rumbo a gimnasios, tiendas especializadas, supermercados y almacenes digitales donde finalmente serán adquiridos por consumidores que pocas veces imaginan la complejidad técnica detrás de cada porción. Lo que comenzó como un líquido considerado residuo hace siglos se ha transformado, gracias a ingeniería, filtración de precisión, evaporación controlada y secado por atomización, en uno de los productos más importantes dentro de la industria global de la nutrición deportiva. Desde la vaca en la granja hasta la cuchara dentro del bote sellado, cada etapa está diseñada para maximizar pureza, eficiencia y escala masiva en un sistema que funciona como un reloj industrial perfectamente sincronizado. Y la próxima vez que alguien mezcle proteína en su shaker antes de entrenar, estará consumiendo el resultado de una cadena productiva gigantesca que transforma millones de litros de leche en polvo de alto rendimiento todos los días sin detenerse jamás.